también vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? Nos vamos a arrepentir de que todos somos pecadores, porque la palabra de Dios nos enseña que todos nacemos bajo pecado y estamos destinados a ir a un lugar que se llama infierno. Pero aquel que reciba a Cristo Jesús en su corazón esta tarde ya no va a ser condenado, sino que va a pasar a una nueva familia, la familia de Dios. Y cuando nosotros pertenecemos a la familia de Dios, quiere decir que tenemos el derecho de ir al cielo. El derecho nada más lo da Dios a través de su Hijo amado Jesús. Pero antes que sigamos hablando de la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a clamar a Dios para que Él ilumine nuestros corazones, para que podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Oremos, amigos. Padre, buen Dios, en esta tarde queremos darte las gracias por tenernos en este lugar. Queremos suplicarte que tú bendigas a toda la comunidad del presidio, Padre, y a todos los amigos que están presentes en esta tarde. Queremos suplicarte que tú obres en nuestros corazones para poder entender tu mensaje. Obra en nuestras vidas, Señor, transfórmanos y permítenos, Señor, llegar a ser salvos a través de tu Hijo amado Jesús. Y guíame a mí, Señor, que yo pueda predicar de tu palabra, la sana doctrina, que hablemos solamente de ti, Señor. Que es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Pues yo quiero contarles una historia que pasó hace varios años. El hombre ha ido, evolucionando, haciendo cosas para poderse ayudar él mismo. Y allá en los Estados Unidos existe algo que se llama la NASA. Es un lugar donde mandan a personas fuera de esta tierra. Y hace varios años atrás prepararon un grupo de profesores, iban 2 profesores o una profesora, parece que iban en ese vuelo, que iban para otro lugar, que iban para un lugar donde ellos están allá. Yo no sé si iban para la luna, pero iban para un lugar fuera de esta tierra. Y los estaban preparando, pasaron varios meses, varios años preparándolos a ellos para salir fuera de este planeta. Pero antes de que las personas salgan de este planeta, los entrenan, pero también revisan la maquinaria que van a usar, el vuelo que van a ocupar. Y resulta que años anteriores habían tenido problemas con esa nave que iba a salir fuera del espacio. Habían tenido un problemita y cuando ellos salen fuera del espacio, cuando regresan, ellos analizan todas las piezas que han despegado, porque son varias piezas, no solamente una. Ponen un cohete, ¿va? Y aparte de eso hay otro cohete a la par, hay una nave. Entonces lo que deja la nave es el cohete, ¿va? O sea, el cohete solo sube para que ella, ocupan ese cohete para que ella se impulse y salga fuera del planeta. Y lo bota y caen dentro del mar. Después recogen esas piezas y las analizan para ver si ha habido algún problema dentro de esas naves. Y en esa nave que salió hace varios años, antes de que explotara esta de la cual yo quiero hablar, le hicieron unos análisis y vieron el clima, porque también tuvo problemas, pero no hubo ninguna explosión. Y había habido unos desgastes, unos anillos que llevan esos cohetes. Había habido problemas, pero vieron el por qué les había pasado ciertos problemas y el por qué no explotó. Dice que en ese momento había un mal clima, había una temperatura tan helada que estaba dañando las naves. Como hay un cambio brusco, ¿va? Para que enciendan los motores hay calor, pero como también el clima estaba demasiado helado, estaba fundiéndose una capa de hule en unos anillos que ellos envuelven a esos cohetes. Cuando lanzan este otro cohete, dice que yo un ingeniero, les voy a poner este ejemplo porque había un ingeniero preocupado por esta nave, pero preocupado por las personas que iban. Eran varios tripulantes. Y antes de lanzar estos cohetes, primero los investigan, ¿va? Los revisan constantemente. Revisan el clima, ven si no hay aves en el cielo, ven si todo está despejado para poder mandar a estas personas fuera de este mundo. Y resulta que este ingeniero se dio cuenta que había mal tiempo y él les dijo que él no quería que esa nave saliera de aquí. Y los demás dijeron que sí. Cuando la nave despegó, hubo una explosión. A lo poco, como al minuto y medio, explotó la nave con todos los que iban dentro de esa nave. Todos murieron. Pero este ingeniero ahora ya tiene más años, ahora ya es un anciano, y él diciendo con llanto, llorando grandemente, porque él dijo: yo quise haber parado este lanzamiento, pero no quisieron hacer caso. Nosotros hicimos esa nave y yo sabía los desperfectos que tenía esa nave y que las personas que iban a salir de ahí iban a perecer porque iban a tener problemas en el aire.
qué les cuento esto? Esta gente pereció. Lo mismo pasa con nosotros. Dice la palabra de Dios, nos enseña al inicio que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó, eso lo dice Génesis. Nos hizo parecido a él, nos hizo a semejanza, nos dio autoridad a nosotros para que nosotros gobernemos toda la tierra, para que hagamos lo que nosotros queramos. Pero el hombre desobedeció y pecó contra Dios, y ahí se separó el hombre de Dios. Quedó separado completamente y perdió la imagen y semejanza de Dios. Ya no se parece a nada, quedó separado completamente. Pero en Génesis, capítulo 6, allí fue donde pecó la mujer contra Dios. Pero en el capítulo 3, versículo 17, quedó maldita. 17, 18 y 19, versículo 19, allí quedó maldita la tierra. Dios la maldijo, ¿por qué? Por una desobediencia de un hombre. Si aquel hombre que había hecho aquella nave para que saliera fuera de la tierra se preocupaba por los que la iban a pilotear, aquí Dios está preocupado por toda la humanidad. No solamente somos 10 tripulantes de esta nave. La tierra es una nave. Pongamos que es una nave. Supongamos que es una nave. Aquí ya vemos millones de gentes y Dios está preocupado por toda la gente. Porque todos los que nacen están separados de la gloria de Dios, dice su palabra. Y si Dios dice que están separados de la gloria de Dios, quiere decir que no tienen derecho de ir al cielo. Eso lo dice su palabra. Porque la tierra está maldita. Desde el capítulo 3, versículos 17, 18 y 19, la tierra cayó en maldición. Y dice que el hombre tiene que trabajar arduamente para poder sacar las cosechas de la tierra, para poder comer. Y nosotros estamos en esa nave, estamos maldecidos, porque la nave está maldita, la tierra. Pero Dios quiere rescatarnos. Y Él en su amor tan grande, ha levantado hombres que han venido predicando su palabra. Y vamos a ver el por qué estamos nosotros aquí, porque Dios nos ha dado una ordenanza. Y eso lo dice a través de su palabra. Y quiero que vayamos y busquemos aquí en el capítulo, ya le digo, Lucas. Mire el por qué Dios ha venido, el por qué Dios nos ha enviado. Dice cuáles fueron vamos a ver las consecuencias que tiene el ser humano de vivir separado de Dios. Y aquí queremos ver unos versículos. Lucas 19, 10. Mire a qué ha venido Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios y el por qué estamos aquí? 19, 10. La palabra de Dios dice así. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estamos perdidos en este mundo, estamos separados de la gloria de Dios. Todos nacemos perdidos porque dice la palabra de Dios que la luz vino a este mundo. ¿Y quién es esa luz? Es Jesús, para que nosotros seamos alumbrados, para que sepamos caminar en este mundo, para que nos alejemos de esas tinieblas que hay en nuestras vidas. Todo el que nace, nace en tinieblas y separado de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña también el propósito de cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo 3, 1, 2. Y es el propósito de por qué estamos aquí. Mateo 3, 1, 2. Y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A eso nos ha enviado Dios, a dar testimonio que el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo hizo hace muchos años atrás y decía, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué significa eso? Que el reino de Dios anteriormente no estaba cerca del ser humano. Pero cuando Dios en su amor envió a Jesús a morir en una cruz, el reino de Dios vino a la tierra. ¿Para qué razón? Para que Jesús fuera el mejor ejemplo de cada uno de nosotros. Para que Jesús diera testimonio de las cosas grandes que Dios quiere hacer a través de su Hijo amado Jesús. Dios quiere darnos vida eterna y todos conocemos de Jesús. Todos hablamos de religiones, pero la religión no te va a salvar. La única manera de llegar al cielo y de obtener la salvación es a través de su Hijo amado Jesús. Y por eso vino Juan el Bautista al desierto, predicando y testificando que el reino de Dios se había acercado. Y decía, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado.
Y ahora le vamos a decir a ustedes, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero este reino de Dios está tan cerca que podemos ser salvos con solamente decir, Señor, yo entrego mi vida a ti. Pero también hay una oportunidad más de ser salvos cuando nosotros venimos y testificamos para que ustedes entiendan que la separación que hay entre Dios y el hombre se puede borrar a través de su Hijo amado Jesús, a través de la predicación de la palabra de Dios. Y dice también en el capítulo de Lucas 24, versículo 46. Miren lo que dice Lucas. Lucas 24, 46, 47. Dice la palabra de Dios así. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí, y vosotros sois testigos de estas cosas. Dice que la palabra de Dios tiene que predicarse para que ustedes y yo seamos perdonados, para que nosotros entendamos que nacemos separados de Dios, nacemos separados de la gloria de Dios. Por eso estamos en esta tarde aquí. Queremos que nos demos cuenta a la luz de la palabra que el ser humano nace separado de Dios, que no tiene derecho de ir al cielo. Una religión no nos hace llegar al cielo. El único que nos hace llegar al cielo es el Señor Jesucristo, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, para que nuestros pecados sean borrados. Pero también quiero que conozcamos, amigos, en esta tarde, y quiero que busquemos Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dios no es que te venga a acusar y nosotros tampoco venimos a acusar a las personas. Nosotros venimos nada más a hablar de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en 17:30, Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice que Dios, habiendo pasado por ignorancia, Dios se hace ignorante de todo el pecado que nosotros hemos cometido anteriormente. ¿Para qué razón? Para que todos podamos ser salvos. Dios no viene a decirte que tú tienes muchos pecados. Dios viene a decirte que a través de Jesús hay salvación. Y Él pasa de ignorante y Él dice, no, tú pecaste, pero ya no quiero acordarme de tu pecado. Si tú naces de nuevo, tú tienes derecho de ir al cielo. El que no naciere de nuevo, dice la palabra de Dios, no puede heredar el reino de Dios. Y si Dios se olvida de tus pecados, nosotros no somos quienes para decirte que tú eres pecador. Solamente queremos decirte que la palabra de Dios enseña que el ser humano nace separado de Dios. Y si nace separado de Dios, no tiene derecho de ir al cielo. Y eso lo dice su palabra. Y yo quiero que veamos el capítulo 17 de Hechos, para que nos demos cuenta que cuando te predican una religión, esa religión no te va a hacer salvo. Y te vas a dar cuenta que Jesús es el único que te puede dar vida eterna. Y en el capítulo 17 habían unas personas muy religiosas, grandemente religiosas, pero no eran salvas. Y Pablo les dijo que no eran salvas, que lo que ellos hacían nada más era ser religiosos. Y nosotros no queremos enseñar una religión. Queremos enseñar que Dios es amor y que Dios puede darte salvación esta tarde a través de su Hijo. Y el capítulo 17, versículo 22 dice, Hechos 17, 22. La palabra dice así, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Óigame bien lo que está hablando Pablo. Dice que él se paró enfrente de toda la población. Es como que Dios está aquí predicándole a ustedes. Pablo se paró aquí y le dijo, Pablo, en mucho he observado que ustedes son muy religiosos, pero la religión no te va a salvar. Mire lo que le dijo Pablo en el 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Yo veo que ustedes son muy religiosos, porque ustedes han puesto un nombre en las paredes que habla de un Dios. Esa es una religión. Dios quiere que tú tengas a Cristo en tu corazón, no en una pared pintada. Dios quiere que tú te dejes sellar por el Espíritu Santo, lo que dice Efesios 1:13, que todos los que le recibimos, Él nos selló con el Espíritu Santo, el sello de garantía. Y
Y eso te da la garantía que tú eres salvo, que tú eres un hijo de Dios. Y en el 20, dice en el 23, porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y en esta tarde queremos decirle, no queremos predicar una religión, queremos predicarle a un Dios que sí conocemos, y un Dios que tú conoces, que has oído hablar de Él, que Él puede hacer grandes milagros en tu vida, que Él puede cambiar tu vida, que Él puede sanar tu vida, que Él puede levantarte si te has caído, que Él puede darte una oportunidad más. Y en el versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no está en un templo. Dios puede estar en ti. Dios no está en un templo. Él puede estar en ti porque tú puedes formarte templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando tú recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Entonces te vuelves un templo caminante para que des testimonio de las cosas grandes que Dios hace en este mundo. Y en el versículo 25 dice, y es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha creado al hombre de una sola sangre. Todos dependemos de una sola sangre. ¿De quién dependemos? De Adán y Eva. De un solo linaje, dice la palabra de Dios. Y Él ha hecho los tiempos, ha hecho el invierno, el verano. Él ha hecho en otros países otros 2 tiempos más, la primavera. Y ha hecho otro tiempo más. Son 4 tiempos, el otoño. Aquí en el promedio solo se dan 2 tiempos. Y ha prefijado los tiempos, dice. ¿Y hasta dónde va a vivir el hombre? Fuera de la tierra no hay vida. Solo hay vida donde está Dios. Allí sí hay vida, porque todos los que muramos, dice que Él ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, estemos también nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y dice el 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice que nos da la oportunidad, que palpemos la oportunidad. ¿De qué forma nos da la oportunidad? En esta tarde es que usted escuche la palabra de Dios y abra la puerta de su corazón y permita que Dios entre en su vida. Permítale en esta tarde que Dios haga la obra en su vida. Y en el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Muchos creemos que la religión, con solo que hablemos, que decimos, creemos en Dios, somos salvos. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios dice que tú tienes que confesarle para poder ser salvo. Tú tienes que recibirle para poder ser salvo. Y el versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, siendo pues descendencia de Dios, dice la palabra de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombre. No debemos pensar, aquellos que hemos nacido de nuevo y aquellos que predicamos la palabra de Dios, enseñamos que Dios no está en una pieza de oro, que Dios no está en una pieza de plata, que Dios no está hecho de madera. Eso es lo que está diciendo. No es escultura de arte y de imaginación de hombre. No es eso lo que la gente piensa. Dios es un Dios que está donde quiera y puede transformarte a ti como nos ha transformado a nosotros. Dios no es una pieza. Dios es un espíritu que puede cambiar tu vida y que puede bendecirte y sacarte del hoyo más hondo en que estés. Y el versículo 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios habiendo pasado por ignorancia, no pensando en las cosas que nosotros hicimos, no pensando en los errores que cometimos antes de conocerle a Dios. Él lo pasa por ignorancia. ¿Por qué razón? Porque quiere que tú seas salvo. Mire lo que dice Lucas 19:10, se lo voy a repetir. Esto dice la palabra de Dios. En el capítulo 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no viene a juzgarte a ti, solo viene a decirte que tú estás separado. Si no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, Él te quiere decir que estás separado de Él. Y que si morimos en este momento, tú no irías al cielo, irías a un lugar que se llama infierno.
Y Dios no quiere que tú te pierdas, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos la recibamos en el corazón. En esta tarde, amigos, eso es lo que Dios quiere que nosotros testifiquemos. Que ustedes entiendan que si no tienen a Cristo Jesús en su corazón y muriéramos en este momento, ustedes irían a un lugar de tormento, un lugar que se llama infierno. Y nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, si morimos, vamos a un lugar preparado, que lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Se los voy a leer, porque la decisión es de cada uno de nosotros. Si usted quiere ir al infierno, usted lo decide. Y si usted quiere ir al cielo, también usted toma la decisión. Y en el capítulo 14 del Evangelio, dice que Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y la palabra de Dios dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé otro lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿En qué lugar quiere estar usted, amigo? ¿En qué lugar va a querer estar después de esta vida? ¿Con Cristo o con Satanás allá sufriendo en el infierno? Esa es la pregunta de esta tarde. Y si usted quiere pertenecer a la familia de Dios, solamente vamos a hacerle el llamado en esta tarde, que usted reciba a Cristo Jesús en su corazón. Porque la palabra de Dios enseña: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Que el Señor les bendiga. Cerremos los ojos, vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta tarde queremos darte las gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir con los amigos. Queremos suplicarte, Padre, que tu semilla haya quedado sembrada en su corazón, pero queremos suplicarte que en esta tarde haya fruto, Señor, de esta predicación. Si alguno en esta tarde quisiera recibir a Cristo Jesús en su corazón, si alguno quisiera hacer profesión de fe y decir: yo quiero entregar mi vida a Jesús, solamente levante su mano. Si alguno de ustedes quisiera entregar su vida a Jesús, solamente diga: yo quiero recibir a Jesús, y vamos a hacer una oración por ustedes. Si alguno de ustedes quisiera pertenecer a Dios, levante su mano en esta tarde. Le suplicamos que seas tú que levante tu mano. ¿Quieres ser salvo en esta tarde? Y si no hay nadie que quiera ser salvo en esta tarde,